El día de ayer se alborotó el país ante una consulta que le hizo el secretario general del Partido Liberación Nacional al ministro de Salud, Daniel Salas. Los que creemos en la democracia y la defendemos abiertamente, sin temor de plantear lo que creemos y lo que estamos viendo que sucede en el país, nos indignamos ante ese acontecimiento. Nos indignamos porque venimos defendiendo a la democracia antes y sobre todo durante la pandemia. Recuerdo, y aquí les muestro, que en mayo, al puro principio del mes de mayo del año pasado, escribí un artículo que titulé con una pregunta: ¿y la salud de la democracia? Porque ya sentía preocupación no solamente por lo que pasa en Costa Rica, sino por lo que venía pasando en aquel momento en el mundo, en donde muchos partidos políticos y algunos políticos que desprecian a la democracia y sobre todo a la opinión del ciudadano y se cansan de la democracia participativa, intentaban restringir muchos derechos constitucionales. Lo vimos en nuestro país y ahora solo falta que también el derecho de ejercer el voto sea restringido por una disposición del Ministerio de Salud. Pero quiero devolverme porque el camino es largo para entender lo que está pasando. El diputado Gustavo Viales, secretario del Partido de Liberación Nacional, secretario general, seguramente el más joven que ha tenido Liberación, secretario, pero no el mejor, tal vez seguramente el secretario más débil en la historia del Partido Liberación Nacional. Resulta que llega a la Asamblea Legislativa, es secretario del Partido Liberación Nacional posteriormente, y el señor Viales es hijo del alcalde de Corredores del Partido Liberación Nacional. Y resulta que su padre, igual que otros alcaldes, han estado muy insistentes en el tema de buscar un acuerdo para un candidato de consenso en el Partido Liberación Nacional. No olvide este detalle. Han buscado un grupo de alcaldes, no todos, pero una mayoría significativa, llegar a un acuerdo para buscar un candidato de consenso, y resulta que el secretario general del Partido de Liberación Nacional es hijo de uno de esos alcaldes de Corredores interesados en esa idea. Es así como también el mismo secretario general del Partido de Liberación Nacional, el año pasado, por ahí de mayo o junio, ya planteaba que lo idóneo en el Partido de Liberación Nacional era un candidato que fuese escogido por la Asamblea General del Partido para evitar una participación masiva en un proceso electoral por el COVID. Ya él sabía con la bolita mágica cómo iba a estar el futuro alrededor del COVID. No contento con eso, el diputado Viales se une al diputado del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, y en septiembre del 2020 proponen un proyecto de ley para posponer las campañas electorales del 2022. Así se titula el proyecto de ley que empiezan ellos a gestar, que pretendía retrasar todos los procesos electorales de convenciones o inclusive suspenderlos. Tienen que modificarlo y salen con otro proyecto que terminó siendo ley, ponga atención, que ya es ley, que presenta con el expediente 20-177, que es la ley para el ahorro de la campaña política del 2022. Por supuesto que eso sonaba más bonito a muchos oídos. Ahorrar dinero era mejor que hablar de posponer campañas electorales. Pero en la constitución del proyecto, de ese expediente, se establece que se van a facilitar los procesos de renovación para que no haya renovación. Ve que contradictorio. Se establece en esa ley que ya está aprobada, repito, en segundo debate, que aprobaron los diputados de nuestra Asamblea Legislativa con muy dignas excepciones,
en donde se aprobó que si no hay convención, las autoridades de los partidos políticos de las asambleas se renueven automáticamente. Algo que inclusive el Tribunal Supremo de Elecciones ha dicho en reiteradas ocasiones que no debe ser, porque no puede ser que en dos procesos electorales continuos los actores que eligen diputados sean los mismos, y mucho menos para elegir el presidente de la República. Pero se pone el diputado Viales y Enrique Sánchez del Partido de Acción Ciudadana de acuerdo. Aprobado ya esa ley. Qué curioso, qué coincidencia. El mismo secretario del Partido de Liberación Nacional, Gustavo Viales, claro, arropado por el comité ejecutivo del partido, seguro les mete el golazo a más de uno de ellos, le consulta al ministro de Salud sobre los procesos electorales, si se han de suspender o no, de si que cómo ve él el hecho. Si usted lee la carta que le emite Gustavo Viales y el comité ejecutivo a el señor Daniel Salas, es tendenciosa, casi que le dice, denos esta respuesta. Es solamente de leer la carta, la nota. Y el ministro de Salud, Daniel Salas, imprudentemente, en lugar de contestar que eso es tema del Tribunal Supremo de Elecciones, atrevidamente empieza a dar sus posiciones en relación a que no es debido y que no debería existir procesos electorales. Bueno, todos los sábados hay ferias del agricultor en todo el país. Eso sería similar a una elección o a una convención. ¿Por qué para algunas cosas el COVID no es dañino y para la democracia sí lo es? ¿Por qué para algunas cosas el COVID no es dañino y para que el ciudadano tenga voz y derecho y fortalezca su democracia sí es dañino? Habría que preguntarle al ministro de Salud, el imprudente Daniel Salas, que ha exacerbado sus facultades y resulta que ahora también nos dice cómo, cuándo y dónde se deben desarrollar los procesos electorales, algo que según nuestra Constitución, en su capítulo 99, artículo 99, perdón, dice: la organización y dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponde en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones. Y en el artículo 102, inciso 3 dice: el Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones: interpretar en forma exclusiva, óigase bien, en forma exclusiva y obligatoria, las disposiciones constitucionales y legales referente a la materia electoral. Alguien mece la cuna para que no se den procesos electorales en nuestro país, en los partidos políticos. Y como dicen algunos ilustres abogados constitucionalistas, de ahí a suspender por el COVID la elección de febrero del 2022, solo hay un paso. Y lo dicen ilustres abogados constitucionalistas, no este servidor, no Claudio Alpizar. Pero llama la atención ese contubernio entre el diputado Viales y Enrique Sánchez para promover primero un proyecto, después una ley, e inmediatamente aprobada esa ley en enero pasado, si mal no recuerdo, salir con la consulta de don Gustavo Viales a el Ministerio de Salud, él que es diputado, él que es secretario del Partido de Liberación Nacional, no le hace la consulta, algo que debería saber, es abogado si no me equivoco, algo que debería saber cualquier ciudadano responsable de que esa materia electoral le corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones. Pero también preocupa que durante todo el día de ayer no hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones en relación a este tema. No es posible que no haya habido un pronunciamiento y que no tengamos claridad los costarricenses de que el Tribunal Supremo de Elecciones está atribuyéndose y haciendo respetar con su voz lo que establece en la Constitución política en relación a los procesos electorales en nuestro país.
Ese pronunciamiento del Tribunal Supremo de Elecciones es ya, es inmediato. Nuestra democracia no debe seguir siendo mancillada y debilitada. Ya tenemos suficiente los costarricenses en relación a que el bien común es el bien de unos pocos. Y si además de eso se nos quiere mermar en los derechos ciudadanos y en el derecho de ejercer el voto, seremos culpables del deterioro de la democracia. Después no lloremos como niños lo que no hemos defendido como adultos, porque de nosotros depende en mucho que la democracia siga siendo un proceso de desarrollo atinente y obligatorio para todos los costarricenses. Pero este concubinato entre diputados y ahora entre uno de esos diputados que seguramente por medio del otro diputado del Partido de Acción Ciudadana, Enrique Sánchez, se han acercado a Daniel Salas para que éste imprudentemente, porque no nos van a decir que es un tema de salud, no, aquí es el tema de salud de la democracia. Si vamos a un proceso electoral, se deberán respetar todas las normas de distanciamiento, todas las normas de seguridad, de lavado de manos, de tapado de boca, todo lo que usted quiera. Pero el proceso electoral no puede ser mancillado porque, según don Daniel Salas, el imprudente ministro de Salud que se arroga potestades del Tribunal Supremo de Elecciones, dice que no puede ser. Tanto así que el propio presidente de la República también salió ayer en un Twitter, si no me equivoco, haciendo caso omiso o tratando de aclarar la imprudencia de Salas. Lo que pasa es que viniendo esto del Partido de Acción Ciudadana, no sabe uno si es un jueguito del bueno y el malo en defensa de la democracia, que sale ahora el presidente de la República, cuando su ministro imprudentemente hace aseveraciones o se mete, por más técnico que sea el tema, en un área que no le corresponde, porque debió haber sido el Tribunal Supremo de Elecciones el que le responda al Partido de Liberación Nacional y el propio Tribunal Supremo de Elecciones quien le diga al Ministerio de Salud que los procesos vienen y que por favor le dé recomendaciones en cómo y cuándo y en dónde se deben desarrollar y bajo qué normas de salud deben ser, pero jamás que sea un ministro que pertenece a un poder ejecutivo, que pertenece a un partido político que tiene intereses electorales, quien le diga a los demás partidos cómo se debe organizar. De usted, de mí y de todos depende estar atentos en defensa de la democracia de nuestro país, de la salud de la democracia.